Ya. Hoy día vamos a tocar el tema de POC. Tienen que estar estudiando clase hecha, clase estudiada. Y como habrán visto en el examen, no solamente son las diapositivas, sino lo que comentamos durante la clase. También es importante. Bueno, en el examen para ustedes ha estado en de plataforma más o menos y a muchos les ha levantado la nota del examen oral. Así que sea de plataforma o oral, tienen que estudiar y repasar para afianzar los conocimientos. ¿Pueden ver la diapositiva? Así es, sí, Ok, vamos a empezar entonces. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una enfermedad a la que, bueno, aquí en Puno tiene cierta frecuencia dado porque no por el cigarro, no por el tabaco, sino por la exposición a la combustión de la biomasa. Ese también es un factor para tener este tipo de enfermedad. Para esta exposición, si quieren ahondar más en el tema, pueden leer la guía GOL, la guía GCPOC española, la guía latinoamericana y el libro de neumología clínica de Álvarez. El EPOC se menciona que es la cuarta causa de muerte en el mundo. Anteriormente, para el 2020, se había estipulado que iba a ser la tercera. Más de 3 millones de personas mueren por EPOC en el mundo desde el 2012 y alrededor del 6%, que representa alrededor del 6% de las enfermedades a nivel mundial. Esto representa una enfermedad importante de salud pública, la cual puede ser prevenida y puede ser tratada. Muchas personas sufren y mueren prematuramente por esta enfermedad en sí o por las complicaciones que trae. Están haciendo varios estudios, ¿no? Sobre lo que pasa en el EPOC, sobre los factores que van a generar que se desarrolle esta por su exposición crónica y también la relación con la edad. Este cuadro es del estudio Platino, es un estudio que se hizo en Latinoamérica sobre POC, lamentablemente Perú no participó. Y también hay otro estudio en Latinoamérica importante que es el Propocol de Colombia. Encontraron prevalencias, ¿no? Desde 7.8 en México hasta 19.7 en Uruguay. De los estudios de prevalencia de POC que observaron en estos países, concluyeron que el EPOC es una enfermedad frecuente, prevenible y tratable. Y existe un importante subdiagnóstico, el 89%, y diagnóstico errado, el 64%. Esto en este estudio mencionan, pues, ¿no? Porque no hay muchos neumólogos en el mundo, porque no hay la disponibilidad de la espirometría, ¿no? El cual es un elemento que por sí solo no me diagnostica EPOC, pero si uno la historia clínica, el examen físico, ¿no? Y más
el valor espirométrico, esto me confirma el diagnóstico de EPOC. ¿Qué es el EPOC? Es una enfermedad que se caracteriza por tener síntomas que vamos a comentar posteriormente, ¿no? De tos, sobre todo tos y disnea de esfuerzo, y una limitación al flujo aéreo persistente, que se va a deber a anomalías de la vía respiratoria o alveolar causadas, ¿por qué? Por la exposición a partículas o gases nocivos. La limitación crónica del flujo aéreo es característica del EPOC. Y es la combinación de dos cosas. Uno, la enfermedad de vías aéreas pequeñas y la destrucción del parénquima. Entonces, la destrucción del parénquima es el enfisema, ¿no? ¿Y dónde vamos a poder reconocer el enfisema? En las imágenes pulmonares. Un enfisema avanzado se podrá ver en una placa de tórax y si es un enfisema incipiente en una tomografía. Entonces, ¿qué se ve? El agrandamiento normal permanente de los espacios aéreos distales al bronquio terminal con destrucción de los septos alveolares. Ha habido un estudio de Cobb-Jean, donde el fenotipo de enfisema se asocia con mayor mortalidad y en cambio la bronquitis crónica se asociaba a más agudizaciones. La bronquitis crónica es el otro componente y se caracteriza por una tos que ocurre en la mayoría de los días de la semana por 3 meses en 2 años consecutivos en ausencia de otras causas. La hipersecreción bronquial se asocia a una mayor inflamación de la vía aérea. Tienen agudizaciones a repetición y podrían generar esto bronquiectasias. Entonces, el humo de biomasa o tabaco va a generar alteraciones en el epitelio bronquial, generando inflamación noxa con aumento de interleuquinas 8, leucocitos, linfocitos T, el incremento de proteasas por los neutrófilos, entre ellos la elastasa, catepsina y metaloproteinasas, que van a generar una hipersecreción de moco y destrucción de la pared alveolar cuando son sintetizadas de forma no controlada. Esto va a generar hipersecreción de moco, trastorno del transporte ciliar, destrucción bronquial, inflamación de la mucosa bronquial y destrucción de las paredes bronquiales, generando atrapamiento aéreo, hiperinsuflación pulmonar, trastornos en el intercambio gaseoso y complicaciones como la hipertensión pulmonar y la insuficiencia ventricular derecha, ¿no? Entonces el factor etiológico son la exposición al humo de tabaco o de biomasa, entre otros, y los factores del huésped. Vamos a encontrar anormalidades en crecimiento del pulmón, por ejemplo, recién nacido de bajo peso al nacer, tiene mayor factor de riesgo, injuria pulmonar, disminución de la función pulmonar, inflamación sistémica, alteraciones a nivel de los pequeños bronquios, enfisema y efectos sistémicos, ¿no? Que nos van a dar la clínica y los valores espirométricos alterados. Puede haber aumento del tono colinérgico, mayor contracción del músculo liso, ¿no? Aumento de neutrófilos, macrófagos, linfocitos TSD8, interleuquina 8, factor de necrosis tumoral alfa aumentada, un desbalance entre las proteasas, como lo que habíamos hablado de la elastasa, y las antiproteasas, como la alfa-1-antitrypsina, y van a generar destrucción alveolar, pérdida de retroceso elástico, depósito de colágeno, fibrosis de la vía aérea e hipertrofia de las glándulas mucosas con folículos linfáticos. Entonces, el principal factor de riesgo es el tabaco. Bueno, por ejemplo, en la zona en que estábamos, en Puno, no se va a dar el caso, ¿no?
En la práctica diaria de la neumología encontramos pocos pacientes que sean fumadores pesados. Más es número de pacientes que se exponen a la biomasa, ¿no? Pacientes que en el campo, o que anteriormente en la infancia han estado expuestos al humo de biomasa. Bueno, en cuanto al tabaco, se menciona en la guía española, la del GCPOC. En España sí el principal factor de riesgo es el tabaco, como saben, la mayoría ya fuma, ¿no? Desde muy jóvenes, ¿no? Y la principal causa de trasplante pulmonar en España, que es uno de los centros de trasplante con mayor número en el mundo, es por EPOC, ¿no? Un EPOC avanzado. El riesgo de desarrollar EPOC entre los fumadores, es 9 a 10 veces más que entre los no fumadores. Aún así, solo el 50% de fumadores desarrollará EPOC diagnosticado por espirometría. El riesgo es proporcional también al consumo de tabaco. Los que tienen mayor consumo de tabaco, no mayor número de cigarros, paquetes año, va a tener mayor riesgo de presentar EPOC. Ocupacional, ¿no? Como la exposición a humo de madera, por ejemplo. Contaminación atmosférica en los espacios interiores, como por ejemplo consecuencia de combustión de biomasa usado para cocinar y para calefacción. Como sabemos, en algunos países, ¿no? El combustible de biomasa se utiliza de madera, carbón vegetal, estiércol, entre otros, ¿no? Que van a generar un factor de riesgo para desarrollar EPOC. Un estudio en España ha documentado que el riesgo aumentado de ingreso, o sea, detención por EPOC, en mujeres que habían estado expuestas de forma significativa en su infancia y juventud al humo de leña o carbón. Este riesgo fue independiente al tabaquismo. En un estudio que se hizo en Galicia, hasta un 24% de las personas con EPOC tenían como etiología la exposición al humo de biomasa. La contaminación atmosférica. ¿Cuáles pueden causar EPOC? El ozono, partículas en suspensión, el monóxido de carbono, el dióxido de sulfuro, el dióxido de nitrógeno, entre otros gases. Crecimiento, desarrollo, también se menciona que el tener bajo peso al nacer es un factor de riesgo. Infecciones respiratorias graves en la infancia, por ejemplo, la tuberculosis, ¿no? Las personas con secuela de tuberculosis en radiografía de tórax presentan un incremento de la obstrucción al flujo aéreo. En el estudio platino, que habíamos mencionado en Latinoamérica, el antecedente de tuberculosis se asociaba a un riesgo de entre 2 y 4 veces más de desarrollar un EPOC. El asma, edad. Los factores genéticos también, pues acá está. Factores genéticos, entre ellos el más importante, el déficit de alfa-1 antitripsina, que va a predisponer a una destrucción y pérdida acelerada de parénquima, causando un enfisema pulmonar congénito, hereditario. Este déficit de alfa-1 antitripsina es una enfermedad autosómica recesiva que va a causar EPOC y cirrosis hepática. Entonces, para el diagnóstico de EPOC, la disnea progresiva, ¿no? Que empeora con el ejercicio persistente. La tos crónica, que puede ser una tos seca, con estornudos, puede ser intermitente, o una tos crónica productiva. Infecciones respiratorias bajas recurrentes, historia de factores de riesgo del
paciente del uso de tabaco o exposición a biomasa o gases. La historia familiar, o si es un paciente de bajo peso, que tuvo bajo peso al nacer, o si tuvo infecciones respiratorias en la niñez. Entonces, va a haber un estrechamiento de la vía aérea, disminución de la restauración elástica por pérdida de alveolos, aumento de la colapsabilidad de la vía aérea y rotura de las ataduras alveolares. ¿Qué vamos a encontrar en el examen físico? Taquimia, puede haber un diámetro torácico aumentado, un tórax en tonel, uso de músculos accesorios, desplazamiento de la punta cardíaca, una expiración prolongada, broncoespasmo. Si el paciente tiene complicaciones como el cor pulmonale, podemos encontrar edema periférico, aumento de presión venosa yugular y dolor abdominal en la región hepática. En la espirometría vamos a encontrar un volumen expiratorio forzado el primer segundo entre la capacidad vital forzada, menor de 70%, pre y post, broncodilatador con un BEF1 disminuido. Disminución de la capacidad de difusión del CO en el DELCO, podemos encontrar en un AGA, hipoxemia e hipercapnia en estadios avanzados. ¿No? Entonces, como habíamos mencionado, es la clínica y se confirma con el valor espirométrico, ¿no?, de un patrón obstructivo que no tiene reversibilidad al exponerse al tratamiento broncodilatador como con más del 12%, 200 mililitros, como sí sería en el asma. Estos pacientes con frecuencia van a tener complicaciones o comorbilidades, como enfermedades cardiovasculares, disfunción del músculo esquelético, síndrome metabólico, osteoporosis, depresión, ansiedad. También se asocia a mayor riesgo de cáncer de pulmón. ¿No? Entonces, esta es una figura de la espirometría, la normal, que cuando el paciente expira va a poder exhalar, botar el 0.8 o 80% del volumen de la capacidad vital, ¿no? Al primer segundo va a poder botar el 80%. En cambio, un paciente con EPOC va a demorar en botar, exhalar, porque tiene una aspiración prolongada, no logra botar todo el aire como se debe, va a estar disminuido, va a haber un patrón obstructivo, ¿no? Menor a 0.7. Entonces, ¿cómo podemos clasificar la gravedad del EPOC? ¿No? Para eso las guías del GOL, por ejemplo, nos establece según la espirometría, ¿no? Si tiene un BEF1 mayor o igual del 80% es leve, pero si tiene menos del 30% del valor predicho, es muy grave con GOL 4. También se utiliza la escala de la Disney del Medical Research Council modificada, ¿no?, donde nos va a hablar de la presencia de la Disney en el paciente en diferentes actividades, ¿no? Cuando está el paciente, por ejemplo, si solo se presenta la disnea al realizar un ejercicio intenso, es grado 0. Si es un paciente que está en casa solamente para hacer sus actividades de vestirse, desvestirse, presenta disnea, es un grado 4. Después tenemos un cuestionario, ¿no?, que se hace a los pacientes, que es la evaluación CAT, un cuestionario que nos menciona las molestias de la disnea, la atroz, entre otros que presentaría el paciente con EPOC. Toda esa información se va a unos cuadros, ¿no?, de cuadros ABCD para darle el tratamiento broncodilatador. También, además de lo que hemos mencionado, es importante preguntarle si ha tenido exacerbaciones durante el año que han motivado hospitalizaciones, ¿no? La guía GCPOC, la guía española, la guía europea, también nos clasifica el paciente de POC en un paciente con un fenotipo característico, sea el tipo enfisema, ¿no?, con destrucción alveolar, o sea un paciente más característico con bronquitis crónica, esos son pacientes que no tienen tos recurrente. En cuanto a la guía latinoamericana, nos habla del puntaje BODE, donde no solamente utiliza la escala de la disnea y la espirometría, sino utiliza un test, que es el test de caminata, importante para evaluar la disnea al esfuerzo, ¿no? También utiliza el índice de masa corporal.
¿Cuál es la principal indicación de cualquier EPOC? Disminuir la exposición al factor de riesgo, como el humo de tabaco, la quema de combustión de biomasa, entre otros. ¿Hay alguna medida que me revierte el enfisema, la destrucción alveolar, la destrucción del pulmón? No, no existe a la actualidad algún medicamento de EPOC que me va a revertir el nivel del EPOC que tenga el paciente, ¿no? Y el decline de la función pulmonar. Pero sí va a haber medicación para disminuir los síntomas y las complicaciones y el avance. El principal tratamiento es por broncodilatadores, beta-agonistas, anticolinérgicos y metilxantinas, y el de los broncodilatadores de acción prolongada son los más efectivos. Por ejemplo, tenemos esta tabla de la guía española, donde nos habla de los beta-adrenérgicos, los anticolinérgicos. Los beta-adrenérgicos tenemos los beta-2 agonistas de acción corta, salbutamol, terbutalina. De acción prolongada tenemos el salmeterol, formoterol y decaterol. Los anticolinérgicos de acción corta tenemos el bromuro de ipatropio y los de acción prolongada el bromuro de tiotropio, clidinio y glicopirronio. Y entre las metilxantinas tenemos la teofilina. Entonces, bueno, en estas recomendaciones que hace la guía GOLD, ¿no? Recomienda de que los pacientes con déficit de alfa-1-antitrypsina con enfisema pueden ser candidatos al tratamiento endovenoso de este elemento. No, bueno, les comento que aquí en Perú no he visto ningún caso de déficit de alfa-1-antitrypsina. No es común en nuestra raza. Antitusivos no son recomendables, aunque los pacientes tengan tos crónica. También mencionan que las pastillas, los medicamentos que se dan hipertensión pulmonar primaria no se aconsejan en los que son hipertensión pulmonar secundaria POC, ¿no? Y en cuanto al uso de opioides para los pacientes, ¿no? Que tienen insomnio, tienen depresión o tienen una disnea severa, podrían ser utilizados. Acá hay un algoritmo que ponen según los grupos que habíamos mencionado que se van a establecer de acuerdo a la severidad por la espirometría, el número de agudizaciones o exacerbaciones, más su escala de la Disney y la escala CAT. Entonces establecen, ¿no?, qué utilizar, qué broncodilatadores usar. El empleo de los glucocorticoides inhalados asociados a broncodilatadores es apropiado para el paciente con EPOC con un BF1 menos del 50%. Un glucocorticoide inhalado en combinación con un broncodilatador de acción prolongada es un tratamiento más efectivo que solamente sea un broncodilatador de acción prolongada, ¿no? Generalmente yo utilizo eso en los pacientes, ¿no?, que es un EPOC crónico, los pacientes que son, bueno, acá mayormente de exposición a biomasa utilizo un salmeterol fluticasona, por ejemplo, que son de acción prolongada. En cuanto a la vacunación del EPOC, es importante la vacuna para la influenza, también la vacuna contra el neumococo, ¿no? Recomiendan la 23 valente en los pacientes menores de 65 años para disminuir la incidencia de neumonía adquirida en la comunidad, en los que tienen un valor de BF1 menos del 40% y en los que presentan comorbilidades. En la población general mayor de 65 años, la 13 valente se ha demostrado una eficacia significativa para reducir la bacteremia y la enfermedad neumocócica invasiva grave. La rehabilitación aquí es muy importante en los pacientes porque ellos presentan atrofia muscular. Entonces aquí los programas de fisioterapia y rehabilitación respiratoria son beneficiosos. Mejoran la disnea y la fatiga. En cuanto al uso del oxígeno, se ha visto que usarlo por más de 15 horas en pacientes con falla crónica incrementa la sobrevida. La inhalación de broncodilatadores, los beta-agonistas con o sin anticolinérgicos y con corticosteroides orales es el tratamiento efectivo para una exacerbación de EPOC. En cuanto a la cirugía, tenemos cirugía de reducción del volumen pulmonar en los lóbulos superiores cuando hay enfisema grave, bulectomía, ¿no?,
El trasplante pulmonar, que es el principal manejo en España cuando tienen un EPOC avanzado, ¿no? Y las intervenciones broncoscópicas, mediante la fibrobroncoscopía, pues, se pueden poner válvulas endobronquiales en un enfisema avanzado. En cuanto a la prescripción de oxígeno, acá en Puno hay muchos pacientes, bueno, varios pacientes que usan oxígeno domiciliario. Y un grupo de ellos es los pacientes de POC. Entonces, a nivel normal, se va a dar el aporte de oxígeno cuando un PO sea menos de 55 miligramos de mercurio, saturación menor de 88. O si tiene menor de 60, con una insuficiencia cardíaca derecha o poliglobulia. Pero aquí no. Aquí las personas normales saturan 88, 87, 86, es normal. No deberían usar oxígeno, pero no usamos oxígeno en el suplementario porque varios de ustedes también saturarán así. Pero eso es porque hay menos cantidad de oxígeno en la atmósfera. ¿Cuándo vamos a utilizar oxígeno aquí en la altura? Cuando la saturación de oxígeno esté menos del 82%. Bueno, la guía recomienda repartir la evaluación del nivel de oxígeno cada 60-90 días. En cuanto a las exacerbaciones de POC, hay que evaluar los criterios. Si el paciente tiene exacerbaciones frecuentes con riesgo de pseudomonas e insuficiencia respiratoria, hay que hacer cultivos de esputo, optimizar broncodilatadores, podemos usar corticoides sistémicos, antibióticos y oxígeno. Evaluar la evaluación si es favorable, ¿no? Después de haber estado observado en emergencia. Podemos dar de alta, completando el tratamiento con glucocorticoides y antibióticos, y reiniciar la terapia de mantenimiento. Si esta es favorable, hay que hospitalizarlo y evaluar si va a entrar a ventilación o si es un EPOC severo, ¿no? Y si tiene hipercamia, se sugiere la no invasiva y evaluar si está con mucho deterioro el ingreso a unidad de cuidados intensivos. Los inhaladores beta-2 agonistas de acción corta, con bromuro de hipotropio o no, se recomienda como tratamiento inicial. Los corticoides sistémicos, el oxígeno, pueden ser usados durante el tiempo de hospitalización, que recomiendan que no sea mayor de 5 o 7 días. Los antibióticos pueden ser indicados de forma no prolongada, de 5 a 7 días. Las metilsantinas no son recomendadas. Y la ventilación mecánica no invasiva debe ser el primer modo de ventilación usado en pacientes con EPOC, que tienen falla respiratoria aguda. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, entonces damos por concluido la clase y estaré coordinando con el delegado para la siguiente ponencia. Buenas tardes, alumnos. Hasta luego. Sí, doctora. Hasta luego, doctora.